Bueno, pues una vez más vamos a comentar la lección de escuela sabática de este trimestre titulada Jesús, el ancla del alma. Eh, el versículo de memoria de esta lección se encuentra en Hebreos capítulo 6, verso 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eh, como cristianos tenemos que madurar. ¿Y qué es lo que tiene que madurar? La fe. Nuestra fe tiene que ser probada y mediante crisis, situaciones difíciles, la fe puede madurar. Cuando en el proceso el cristiano falla, abandona la fe no se desarrolla debido a las crisis, se corre el peligro de que en vez de madurar, en un lenguaje coloquial podemos decir, la fe se azocata, decimos, por estas tierras, dando a entender como cuando un plátano, eh, estando todavía en la planta del plátano, un racimo de plátano, no madura, no desarrolla bien debido a que le da de pronto el sol y el agua. Por cuestiones climatológicas no desarrolla bien y queda trunco el desarrollo. Eh, y pues ya no es un fruto muy sabroso, ya no alcanzó su pleno desarrollo. Igualmente, puede ocurrir en el ámbito cristiano que las pruebas, las situaciones difíciles que tienen el propósito de madurar nuestra fe, para algunas personas que todavía tengan una comunión en su alma con el pecado, que aún todavía no han hecho una entrega cabal del yo. Vienen las pruebas y lo que sucede es que apostatan de la fe. Hay un proceso, claro, ¿verdad? Hay un proceso de cómo una persona puede, después de haber conocido la verdad, pueda caer en apostasía. Eso es una realidad. De hecho, el haber experimentado la conversión y aún los dones celestiales, como menciona la lección, no no te hace o no hace inmune al cristiano contra la apostasía. La apostasía siempre va a ser una posibilidad. Vamos a hablar quizás más dentro de unos momentos qué damos a entender con apostasía. Pero bueno, entonces menciono aquí la introducción de la lección que Pablo hace referencia, inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Prácticamente esta lección habla acerca del cristiano, no tanto acerca del sacerdocio de Jesús. Eso ya lo estudiamos en la lección de la semana pasada. Tampoco ni siquiera está haciendo referencia tanto a Dios. Esta lección no enfocó tanto a Dios, claro, ¿verdad? Eh, Sino se está enfocando en los lectores, a quienes fue dirigida la carta, como es obvio, ¿verdad? Pero de una manera especial se está enfocando a la persona, al cristiano, ¿sí? Y específicamente a aquellos que ya gustaron alguna vez los dones celestiales, ya experimentaron la conversión. Y la advertencia es, ¿verdad?, que no caigan en apostasía.
porque la apostasía, como mencionábamos, nadie está libre de 100 azotes. Así que, así como le pasó al pueblo del Éxodo, que a pesar de haber tenido las evidencias del cuidado y del amor de Dios, de su gracia, ellos cayeron en incredulidad y de los muchos no se agradó Dios, dice, y sus cuerpos fueron tirados en el desierto. Hoy también es posible que, a pesar de haber experimentado el favor de Dios en nuestras vidas, de haber experimentado la conversión, inclusive haber participado de los dones celestiales, como dice San Pablo, alguno haya que pueda apostatar de la fe. Es una advertencia. Y pues también San Pablo menciona al final, pero de nosotros, de ustedes no son así, dice. Él confía que sus lectores ni están siendo apóstatas, no están abandonando la fe y en el futuro tampoco la abandonarán. Y entonces termina con una nota muy positiva, como debe de ser un buen mensaje que contenga una exhortación, una advertencia y al final una exhortación con una nota positiva. Cosa muy característica de San Pablo. En verdad, esa lección nos presenta una advertencia contra la posibilidad de apostatar. A mi parecer, San Pablo llega a describir qué tipo de personas son las que pueden llegar a apostatar y creo que allí lo menciona. Dice a personas perezosas, ¿sí? Que solamente tienen una fe intelectualizada del cristianismo. Son profesos cristianos con una fe meramente intelectual que no la llevan a la práctica, no hacen buenas obras, no sirven a los santos, no procuran por perfeccionar su carácter, puesto que todos, hermanos, tenemos que perfeccionar el carácter del Señor, nuestro carácter, perdón, y que se asemeje al carácter de nuestro Señor. Personas que descuidan la oración ferviente, personas que descuidan el estudio de la palabra de Dios, personas que pues no se regocijan en la experiencia cristiana. Estas cualidades son características de una verdadera experiencia de un cristiano converso, de un cristiano que está en la lucha, que está en la buena batalla de la fe, ¿sí? Porque recuerden que es cierto, en la nota de la lección se menciona que exactamente la carne, las pasiones, ahí van a estar y son una tentación. Así que son un motivo para aferrarnos más a la palabra, a la buena palabra. Y en síntesis, la lección toca el tema de un compromiso. Nadie que no esté comprometido realmente con su salvación alcanzará la victoria. Eso es lo que podemos nosotros deducir. En alguna parte del camino va a fracasar. Sí, porque Dios no puede bendecir esfuerzos débiles. No. De hecho, el reino de los cielos se hace fuerte en la escritura y solamente los valientes lo arrebatan. Quiero dedicar entonces algunos pensamientos, algunos resúmenes, algunas síntesis que extraje yo de los estudios de esta semana. Como ya dijimos, la lección se titula Jesús, el ancla del alma. Miren, cabe una pregunta, ¿qué necesidad tenemos de un ancla? Los barcos son los que necesitan una ancla, las embarcaciones en el mar. Y el ancla lo que sirve es para que cuando hay una tormenta, una contingencia, entonces el barco pues no pierda su destino, no se desvíe. Lanzan el ancla y el barco ya no puede seguir navegando. Yo me imagino que podrá dar vueltas alrededor del ancla quizás, pero no se va a perder mientras pasa la tormenta. Igualmente, la analogía es, y no, San Pablo definitivamente así lo describe, Jesús es el ancla del alma. Yo lo que puedo comentar aquí es que está usted, estoy yo, optando, eligiendo por aceptar a Jesús como ancla de mi alma, ¿sí?
Porque el ancla está allí, pero si no la usas, vendrán las tormentas y te vas a hundir, vas a naufragar, que en este caso sería apostatar, abandonar la fe y posiblemente llegar a considerar a Cristo como un enemigo, como lo veremos más dentro de unos momentos. Así que Jesús es el ancla del alma y nosotros elegimos que hacer uso de esa ancla, recibir esa ancla, darle uso a esa ancla. Cuando vengan los momentos difíciles, las pruebas que, como mencionábamos, tienen el propósito de hacer madurar nuestra fe, pues entonces nosotros tomemos el ancla, lancémoslas al fondo del mar y allí nosotros no nos vamos a desviar. Eso significa, ¿verdad?, colocar a Jesús en su correcto lugar. Depender de Él, confiar de Él continuamente. Dice la sierva del Señor, una confianza continua y apacible en Él. Convertir a Jesús en esa verdaderamente en el ancla de nuestra alma. ¿Por qué Jesús es el ancla del alma? Bueno, porque Jesús fue entronizado en el lugar santísimo como el sumo sacerdote. ¿Sí? Por eso es que Él se constituye una firme y segura ancla del alma y es una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina. ¿Cuál cortina? La segunda cortina que oculta el lugar santísimo. Allí, esa esperanza, Cristo abrió esa cortina y pasó y está actualmente ahora en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Un fiel y sumo sacerdote. Ya lo estudiamos en la semana pasada. Él se puede compadecer de nosotros. Y Él puede salvar perpetuamente. Ya lo mencionábamos. Entonces Jesús está allí y esa es la esperanza. Uno que entró por nosotros, dice la Escritura, un precursor, ahí lo menciona. El precursor entró por nosotros, llegando a ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa es la esperanza. Entonces, en medio de las tenebrosas crisis, Jesús es la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios que traen salvación. Mencionábamos precisamente cuáles crisis, las crisis que vendrán necesariamente, hermanos. Si Dios ama a una persona, entonces Dios va a permitir que esa persona tenga crisis. Porque las crisis, el sufrimiento, es el modo a través del cual nosotros podemos madurar. Nadie se va a escapar a este requisito. Nadie, hermanos. Nadie en quien Dios vea una posibilidad de salvación va a escapar de que tenga que pasar por las pruebas, por los sufrimientos, ya que de esa manera es como la fe es purificada. Un Salvador compasivo y misericordioso es lo primero que anhelamos ante las pruebas, ante las difíciles situaciones que podamos enfrentar en el mundo de dolor. Un Salvador compasivo ante las pruebas, más que nada, que a veces son muy difíciles. Un Salvador misericordioso cuando fallamos, cuando en nuestra lucha contra la carne fallamos. Que se pueda compadecer de nosotros. Claro que necesitamos un Salvador así. Mencionábamos que las pruebas tienen el propósito de no de desanimarnos, sino de fortalecernos. Así es, de ayudarnos a madurar, ¿ok? De afianzarnos más en quien hemos creído. Pero ahí está el detalle, como dice un conocido, ¿verdad?, personaje, ahí está el detalle. Hemos creído verdaderamente. ¿Sí? Recuerden lo que dijo en Isaías 53, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Sí? Jesús mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre viniese a la tierra, hallará fe en la tierra. Hoy hay una crisis de fe, crisis de creer, crisis de confianza.
No es una incredulidad así abierta, es una incredulidad insidiosa, solapada, aniquilante o aniquiladora. Por eso, hermanos, las pruebas son necesarias, son vehículos de bendición. Y para el que no está comprometido con su salvación, son vehículos de maldición. ¿Sí? Las pruebas son como el sol y el barro. Pueden endurecer el barro o pueden derretir la cera. ¿De qué material eres tú? ¿De barro o de cera? Vamos a ver la parte del domingo que se llama Gustaron la buena palabra. Aquí hace referencia, hermanos, a experimentar el proceso de la salvación. A través de la palabra que es la semilla, la parábola del sembrador, Jesús dijo, la palabra de Dios es la semilla. Nosotros absorbemos la vida de Dios y el carácter de Dios. Cuando alguien escucha la palabra de Dios con fe, es convertido. La ley de Jehová que convierte el alma, dice la Biblia. Entonces, esa buena palabra es la que convierte el alma. Y no tan solo al principio, sino debe ser cada vez, paso a paso, esa palabra debe seguir convirtiendo el alma. Pero en una parte del proceso de salvación tendemos a abandonar la palabra. Pero vamos a caer en este punto. El proceso de salvación que incluye conversión, confesión de los pecados, recibir el Espíritu Santo, disfrutar de la intercesión de Jesús en el santuario celestial, la oración, todos esos poderes del universo combinados juntos no son garantía de que tú ya eres salvo una vez, siempre salvo, hermano. No. El proceso de salvación es un camino y va a terminar únicamente hasta que tú mueras o hasta que, si seguimos vivos y viene nuestro Señor, entonces ahí se termina el camino. Y entonces con la muerte pues ya se cierra todo el negocio, se puede decir, como cuando termina, ¿verdad?, el turno en un día de trabajo. Y ahora sí vamos a sacar cuenta a ver cómo estuvo el asunto. Así es. El proceso de salvación, en ese proceso no es garantía de que ya estás libre de todo azote. No. Existe la posibilidad de la apostasía. Todos los poderes del universo combinados, el Espíritu Santo, la buena palabra, el sacerdocio de Cristo en nuestro favor, el poder de la oración, no eliminan la posibilidad de la apostasía. Queda claro que aquí no estamos enseñando una salvación por los poderes del universo. O sea, no depende de los poderes del universo, en definitiva, que yo sea salvo. Aclaro esto. Los poderes del universo tienen el poder de salvarnos. Pero ellos no son los que van a decidir nuestra salvación. El asunto de la salvación es un asunto personal. Dios, su palabra, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, etcétera, no, con todos ellos combinados, no pueden salvarnos, sino solamente una salvación mediante la fe. Cuando no hay fe no puede haber milagro, dice un canto. Y la palabra de Dios nos dice, empero sin fe es imposible. ¿Sí? Ahí termina el asunto, hermanos. Ahí empieza y ahí termina todo. Noten ustedes que cuando ahí hay un texto, dice, es imposible que los que recayeron, ustedes podrán encontrar esa parte de allí en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Emplea la expresión es imposible cuando se refiere a aquellos que recayeron. Dice San Pablo, es imposible que los que recayeron, es decir, ¿quiénes recayeron? Aquellos que abandonaron la fe, aquellos que cayeron en incredulidad, aquellos que apostataron, a fin de cuentas. Al decir aquellos que recayeron, no se está refiriendo aquí
a aquel cristiano que a veces fracasa en su vida cristiana. Miren, les voy a leer aquí lo que expresó precisamente el pastor Félix Cortés Antonio. Dice, la lucha entre el yo es una lucha a muerte. Uno de los dos debe morir. O muere el yo, o yo crucifico a Cristo otra vez como un enemigo. ¿Sí? Miren, o muere el yo en nosotros, o nosotros agarramos a Jesús y lo clavamos otra vez como si fuera un enemigo, como cuando lo hicieron los judíos en aquel tiempo. Entonces, es una batalla difícil y no se gana de una vez. Ay, que yo diga, hoy ya gané la batalla de la fe y ahora sí ya estoy libre, ya, ahora sí puedo andar tranquilamente mañana o dentro de un año. No, la batalla de la fe no se gana de una vez, se va ganando paso a paso, día tras día, año tras año. Entonces, pero ¿qué sucede cuando en esta batalla de la fe, dice, en este pasaje cuando dice que los que recayeron, en Hebreos 6, 4 al 6, no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. A veces el cristiano puede fracasar en su batalla contra el viejo hombre y la carne. ¿Sí? Una persona que cae en adulterio, es lo clásico. Está de moda eso, parece ser aún en los centros, en los círculos religiosos. Tal vez yo estoy representando a muchas personas, pero yo les diré que en esta batalla contra el yo se puede perder, contra la carne se pueden perder muchas veces, pero no se está refiriendo la Biblia allí a este tipo de cristianos que a veces fracasan. San Pablo se está refiriendo a una persona que después de haber experimentado la salvación genuina, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y por lo tanto procede a terminar toda relación con él. Es decir, mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de la salvación. Un cristiano que fracasa, que batalla, pero que busca, que desea, que anhela, que se entristece, que llora, que busca y persevera buscando en el Señor su salvación, en Él hay esperanza. No, en Él no se puede decir, es imposible que sean renovados otra vez. No, mientras el cristiano, mientras el pecador no se aleje, no elija alejarse completamente de Jesús, existe esperanza de salvación para él. Ustedes pueden leer eso en la parte del lunes, donde dice precisamente imposible de renovarlo. Seguimos adelante. El proceso de salvación cumplirá su propósito mientras intervenga la fe. El problema es que cuando ya la fe faltó, el proceso de salvación se interrumpe. La persona ya no puede seguir creciendo en gracia ni en santidad. Al contrario, empieza un retroceso. Todo lo que había logrado lo empieza a ir degradándose hacia atrás, como decimos, como el camarón. ¿Sí? Iba hacia adelante mientras tenía los ojos puestos en el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, a través del ojo de la fe. Luchando a brazo partido, tal vez fracasando a veces. Y aquí quiero hacer un énfasis. Hay personas, yo les he dicho a mi esposa muchas veces, que algún día si llegan a fracasar, tener un error en su vida cristiana, ahí se van a quedar tirados. Porque esas personas son legalistas. Porque ellas creen, hermanos, muchas personas creen que el cristiano debe ser una persona recta de principio a fin y que si cae, entonces es porque su cristianismo no sirvió. Y si dicen ellos, está bien, caer una vez no hay problema, pero caer otra y 2 o 3 veces, dicen ellos, eso ya no queda gracia para el pecado, dicen. Ese era lo que se creía en los tiempos de San Pedro, cuando San Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? En aquellos tiempos se aceptaba perdonar a una persona 3 veces nada más. Pero San Pedro dijo, yo voy a ir un poquito más allá, voy a decirle,
7 veces. ¿Se puedo perdonar cuando menos a mi hermano unas 7 veces? Y Jesús le dice, no, de hecho, ni siquiera 7 veces, sino 70 veces 7. Ante la perspectiva de Dios, hermanos, el perdón de Dios es infinito e ilimitado. ¿Sí? Pero ante la perspectiva humana, el ser humano pone límites. Y cuando él mismo cae en algún fracaso, como él mismo se pone límites, él dice, ya no queda más sacrificio para mí. Ya yo no soy digno del perdón de Dios. Y ese es un engaño satánico, hermanos. Entonces significa que Jesús no es suficiente para salvar. Todo caso que se le pone al Señor en sus manos, Él lo gana, porque Él no conoce la derrota. El que conoce la derrota es el ser humano. Yo un tiempo colporté y tenían un dicho muy bonito los directores de colportores para motivarnos y decían, decía el texto así, Dios todo lo puede, solamente hay hombres incapaces, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí dice que es imposible que lo que unos veces recayeron, ¿sí?, sean renovados para arrepentimiento. Claro que es imposible. Cuando no hay fe, pues no es posible agradar a Dios, porque abandonaron la fe. Así que, hermanos, cuando abandonamos la fe, perdemos la llave. Definitivamente, es como si nos cortaran los brazos. ¿Con qué vamos a agarrar las cosas? Es como esa enfermedad famosa del COVID actualmente. Dicen que el COVID lo que hace, el virus del COVID lo que hace es que prácticamente le corta los brazos a los glóbulos rojos, ¿no? Y los glóbulos rojos prácticamente ya no pueden agarrar el oxígeno de la sangre. Entonces, el oxígeno circula en la sangre, pero no se fija en los glóbulos rojos. ¿Sí? Algo así. Pero el punto es, entonces, hermanos, que el proceso de salvación cumplirá su propósito siempre y cuando intervenga fe. Fue San Pablo el que dijo en un momento dado que algunos lectores no les hizo bien escuchar el Evangelio porque no lo mezclaron con fe. ¿Ok? Y recordemos que a qué se debe eso, porque la gente descuida el estudio de la palabra de Dios. Y como descuidan el estudio de la palabra de Dios, hermanos, eso ya indica que no les interesa saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir una vida de pecado. Ya eso es un indicio. Una persona que no estudia la palabra de Dios es porque dice, no, porque entre más sepa me voy a condenar. Pero ¿por qué te vas a condenar si? Bueno, entonces porque estás haciendo lo malo, ¿no? Pero el que quiere la salvación verdaderamente, él busca, ay, sí, yo soy pecador, como dijo el publicano, Señor, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Entonces él siente su necesidad y busca la solución, que es la palabra. Así, hermanos, entonces, no se engañe nadie, dice la sierva del Señor. Dios no va a perdonar ni va a bendecir a nadie que esté pisoteando de manera voluntaria uno de sus mandamientos. Es requisito y mandatorio que le hagamos caso a la ley de Dios para que nosotros podamos realmente tener esperanza de vida eterna. Nadie, finalmente, hermano, se va a ir a recibir la herencia eterna mientras considere uno de estos mandamientos muy pequeño. No, en el plan de salvación no está diseñado para que alguien se pase de panzazo, hermano, con un 30%. Yo últimamente vino una persona aquí, una hermana de una denominación de esas evangélicas, y estaba hablando acerca de que, pues, Dios te puede salvar mínimo con un 30%. ¿De qué? Le preguntó mi hijo. ¿Y cómo pueden medir ese 30%? No, dice, pues cada quien sabe. ¿Cómo lo ve, hermano? Salvarse con un 30%. Y mi hijo me dijo, bueno, pues cuando menos, si ese es el mínimo, pues yo voy a reportar cuando menos el mínimo, ¿no? Hermanos, no, pueden citar allí Hebreos 4:2 y Hebreos 6:12 para que vean, ¿verdad?, que es necesaria la fe para que el proceso de salvación cumpla su propósito, que es santificación, que es finalmente perfeccionar nuestro carácter. Y todo eso es a través de la fe, que a la vez nace a través de la buena palabra.
Un cristiano que descuide el estudio de la Biblia, hermano, no me lo des por bueno, así, de plano. No me lo des por bueno. Ese cristiano, el día que cometa un error, ahí se va a quedar tirado. No se va a levantar. Quizás yo esté ahorita prediciendo la experiencia de alguien de aquí a unos días, unos años, no lo sé. Espero no ser yo. ¿Sí? Pero esa es la situación. El resultado del abandono de la fe deviene en apostasía. Una persona que abandona la fe porque no ora fervientemente, no busca a Dios fervientemente, no estudia la palabra de Dios. Y muchas veces, es que yo no voy a estudiar la palabra porque soy muy pecador, yo no voy a orar porque soy muy pecador. Precisamente, hermano, Jesús vino a buscar enfermos, pecadores para el arrepentimiento, no vino a buscar santos. Yo no sé hasta cuándo, hermanos, nos va a entrar en la cabeza que cuando tú te conviertes, tú no te conviertes en un santo, tú vas al Señor aceptándole a Él como como tu Salvador. Pero tú sigues siendo pecador, tú sigues teniendo una naturaleza pecaminosa y tu alma se convirtió, pero todavía estás enterito en el proceso de santificación. Todavía tienen que emerger los defectos de caracteres. Hay un tiempo de gracia, definitivamente. Los recién bautizados tienen un tiempo de gracia, hermano. Satanás no los molesta. Y si los molesta, tienen una gracia especial para soportar. Pero pasado un tiempo, hermanos, vienen las pruebas verdaderas. Y ahí es donde truenan los cacahuatitos, ¿verdad? O vamos a brillar como el oro. El resultado de abandonar la fe es apostasía. Esta apostasía lleva al apóstata a cometer actos. ¿Y saben qué tipo de actos? Rechazar a Cristo, rechazar la soberanía de Cristo, ¿verdad? San Pablo dice que Cristo es el Hijo de Dios, dando a entender que Cristo es Rey y soberano en el universo y en el corazón. Pero el apóstata dice, no, yo no quiero que Cristo reine soberano en mi corazón. Es un enemigo para mí. Yo no quiero ya que Cristo, no quiero que este reine sobre mí. Entonces rechaza a Cristo porque quiere vivir una vida a su antojo. Y en vez de colocar a Cristo en el trono de su corazón, el apóstata se pone él mismo en el trono de su corazón y a Cristo lo pone a sus pies, como estrado de sus pies. Así son las cosas. Y no contento con eso, ahora el apóstata, mencionábamos, rechaza a Cristo, rechaza el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesús, el poder purificador de Jesús. Al rechazar a Cristo, pues rechaza también su sangre. Y por allí, hermanos, viene el Espíritu Santo tratando de cumplir su obra de convencer de pecado y de juicio. Pero ¿qué pasa? El apóstol dice, tú no te metas aquí, tú también, y lo empieza a insultar, hermano, al Espíritu de gracia. Es como un puerco cuando anda suelto con todo y lía, así es el apóstata. Es una persona insostenible. Yo diría, y decía a mi hija, hijo, papá, y eso es como cuando lo que le pasó a los demonios. Sí, así es. Eso es lo que les pasó a los demonios que creen, pero no se arrepienten. Ellos intelectualmente reconocen a Dios y así le decían, tú eres el santo de Dios. Así que, hermanos, el apóstata, tristemente una persona que al principio era un profeso cristiano, fue abandonando la fe, cayó en pereza, en liviandades, tal vez se metió él solo en caminos del enemigo. Y la hermana Juan menciona, hermanos, que Cristo no va a, dice, Cristo no va a impedir las heridas de aquel que voluntariamente se introduce en el terreno del enemigo. No, Jesús no lo va a proteger. Ese texto me gustaría leérselos. Y como resultado, el cristiano que se mete en el terreno del enemigo por su propia cuenta, entonces puede sufrir una vida trunca, inclusive la muerte, menciona la sierva del Señor.
Denme un momentito, por aquí se lo encontramos. Cristo, la muerte. Aquí está. Recordemos que si no prestamos atención a las advertencias de Dios, caeremos. Nadie se engañe que no voy a prestar atención a la buena palabra de Dios. Me voy a hacer ojito de hormiga. Jesús dijo que es necesario cumplir con toda justicia. Y cuando nos desviamos de un poquito nada más, como mencionábamos la semana pasada, un poquito nada más que nos desviemos, se acabó. Satanás viene y por ahí toma control. Entonces dice, recordemos que si no prestamos atención a las advertencias de Dios, caeremos. Cristo no evitará las heridas de los que se introduzcan por su cuenta en el terreno del enemigo. Oigamos bien. ¿Sí? Es que yo me creo muy bien, yo tengo fortaleza para en un momento dado retractarme. Si tomo un camino de pecado, me voy a distanciar un poquito. Total, yo me puedo regresar otra vez, ¿no? Se introducen por su cuenta en el terreno del enemigo. Cristo no evitará las heridas de los que se introduzcan por su cuenta en el terreno del enemigo. Deja que el autosuficiente avance, impulsado por su supuesta fortaleza, actuando como si supiera más que su Señor. Entonces sobrevienen el sufrimiento y una vida trunca, o tal vez la derrota y la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Vamos finalizando, hermanos. La muerte al yo requiere, impone. Bueno, leamos esto. El resultado del abandono de la fe es la apostasía, lo cual lleva al apóstata a cometer actos que equivalen a rechazar a Cristo, su sacrificio y el Espíritu Santo. Y claro, a causa de que él rechaza a Cristo, su sacrificio y el Espíritu Santo, lógico que sea imposible que se renueve otra vez para el arrepentimiento, porque sin fe es imposible. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos. Pero como el apóstata rechaza a Cristo, entonces no encuentra, fuera de Cristo no hay ningún otro que pueda ser salvo. Lógico que es imposible. Pero está diciendo aquí que es imposible para el que definitivamente considera a Jesús como un enemigo para su vida. Así como los judíos consideraban a Jesús un enemigo peligroso y al cual querían eliminar a toda costa. El apóstol también llega a esa triste conclusión de ver a Jesús como un enemigo. Válgame, Señor. La muerte al yo requiere e impone una experiencia cristiana genuina. Antes de tener una experiencia cristiana genuina y una vida renovada, abundante, es necesario la muerte al yo. Y eso solamente nosotros somos lo que tenemos que decidir. Pero Dios nos ha dado la promesa, hermano, de que Él nos dará más que la victoria. La fe clama por la victoria. Y la respuesta es la fe, hermano. Esta es la victoria que vence al mundo, dice San Juan. Nuestra fe. La fe genuina, la muerte al yo requiere e impone una experiencia cristiana genuina. Precede a la nueva vida abundante que Dios ofrece. Cuando el pecador decide terminar de una buena vez su relación salvadora con Jesús para vivir su propia vida que él desea tener, entonces no queda ya más sacrificio por su pecado, pues él mismo tiene por inmunda la sangre de Cristo y afrenta al Espíritu Santo. Hebreos 10, 1 al 14. La expresión que dice, crucificando para sí mismo a Cristo nuevamente, está dando a entender que el apóstata, si por él fuera y Cristo estuviese a su alcance, lo agarra y lo vuelve a crucificar con saña, como hicieron los judíos. No está diciendo esta expresión de que ya no, Cristo no puede ofrecer el sacrificio en favor de él. No. Si el apóstata, en su misericordia, Dios permitiera que volviera a experimentar la fe, lo perdonaría el Señor otra vez. Pero ojo, hermanos, es muy difícil que un apóstata que llegue a esos niveles ya vuelva a
fácilmente a retomar, a encontrar al Señor. Una vez que perdemos al Señor de vista hermanos, es muy difícil volverlo a encontrar. De la noche a la mañana no. Es muy difícil. ¿Sí? Recuperar el gozo de la santidad no es tan fácil. Entonces, finalmente, no queda más sacrificio por el pecado. El rechazo decidido de la soberanía y el gobierno de Jesús, al punto de considerarlo un enemigo, a quien hay que eliminar a toda costa, es el pecado imperdonable. Quitar a Jesús del trono del corazón y colocarse uno mismo allí, y a Jesús como estrado de nuestros pies. ¡Qué tremendo! Ha respondido a la gracia del Espíritu Santo con injurias e insultos y despreciado la sangre expiatoria y purificadora. El apóstata ha quedado suelto, ha quedado insostenible. Contra esta es la advertencia que el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo nos dice, después de esta fuerte y sincera advertencia de Hebreos 6, 4 al 8, Pablo expresa su confianza en que los lectores no se hayan apartado del Hijo ni lo harán en el futuro. Cree que su audiencia recibirá la advertencia y producirá los frutos apropiados, como una tierra que Dios cultiva y produce los frutos que Él espera. ¡Qué bonito! Estas personas recibirán la bendición de Dios. Hebreos 6:7. ¿Cuál es la bendición? La salvación. Ahí está en Hebreos 6:9. Como decíamos al principio, hermano, nuestra fe tiene que ser probada. No hay eso de que me la voy a llevar take it easy, tranquilín, ¿no? Ahí nomás como niño bonito y no voy a sufrir una pruebita por allí. Y no es una pruebita, hermano. No, es necesario que a través de la paciencia y la fe heredemos la promesa, a través del sufrimiento. La hermana de Juárez, cuando vio lo que tenían que ser, dice, para heredar la promesa, le pidió al Señor que pues los bautizara en el sufrimiento de Cristo, para que no tuvieran temor ante las pruebas. Y el ángel le dijo, tienen que renunciar al yo. Tienen que hacer las cosas con rapidez. Y hermanos, porque el tiempo hoy definitivamente ya no tenemos la misma cantidad de tiempo, como dice la escritura. Cristo está más cerca. No sabemos si mañana, pasado mañana, dentro de 5, 10, 15 años, no nos metemos en esos problemas. Pero definitivamente este asunto está muy cerca. No sabemos. Así que, estimados, los creyentes muestran su amor hacia el nombre de Dios, ¿sí? Mediante su servicio a los santos. Así es, hermano. Los actos excepcionales no revelan el verdadero carácter de una persona. A veces una persona explota y pierde la paciencia, pero hermanos, ese no es el carácter de la persona, ese es su temperamento. Pero el carácter es lo que eres tú continuamente, a cada hora. Se expresa en los detalles. La evidencia más importante del amor hacia Dios no son los actos religiosos, por así decirlo, sino los actos de amor hacia los demás seres humanos, especialmente los necesitados. Los actos religiosos son aquellos de llegar a la iglesia, sentarse, cantar, estudiar la Biblia y participar en los programas. Esos son los actos religiosos, las meras formalidades. Pero eso no, hermano, eso no es el amor de Dios. El amor de Dios se expresa en actos de amor hacia los demás, especialmente los necesitados. Mateo 10, 42, 25 al 31. Mateo 10, 42 y Mateo 25, 31 al 46. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes, no os olvidéis de hacer el bien. Hebreos 13, 2 y 6. Prestar atención, hermanos, entonces, es acerca de volverse, dice, San Pablo nos dice que no nos volvamos torpes o perezosos, ya que estas dos características es lo que caracteriza, valga la redundancia, a las personas que no maduran. Ahí nomás están echaditas como ballenas encalladas en la orilla de la playa y no actúan, no están trabajando en la obra del Señor, por lo tanto no maduran y son candidatos a alejarse y a apostatar de la fe. Hebreos 5:11 y Hebreos 6:12. La esperanza no se mantiene viva mediante una fe meramente intelectual, sino mediante la fe que se expresa en actos de amor. Vamos a finalizar, hermanos, esta lección hasta aquí. Ya son 45 minutos. Pero pues es que como dicen por allí, ¿verdad? Esta lección está tan bonita
que nos pasaríamos todo el día comentando. Y esperamos que hasta aquí, hermanos, podamos haber captado que el afán de San Pablo es entonces dejar claro que las pruebas son necesarias y que los torpes, dice allí, los perezosos son candidatos para apostatar de la fe. ¿Quiénes son esas personas? Los que no trabajan en el servicio del Señor, que solamente están llegando allí, ¿verdad? Ya tienen 5, 10, 15, 20 años y solamente lo que anhelan es cargos, carguitos así para estar al frente, para decir que tienen algo allí, ¿verdad? Pero una iglesia, una religión de 4 paredes. Hermanos, está bien eso, no es pecado, pero esos frutos no son dignos de arrepentimiento. El Señor requiere frutos dignos de arrepentimiento. Eh, y bueno, pues finalmente, cuando vienen las pruebas, ese tipo de cristianos son candidatos para que no las soporten. Y entonces empiezan a perder experiencia espiritual, dejan de conocer y de comprender el Evangelio que una vez les trajo salvación. Y hermanos, otras cosas por allí pueden ocurrir. Y Satanás aprovecha el momento, hace un movimiento rápido y se lleva al camaroncito que se durmió. Quiera el Señor, hermanos, bendecir su palabra, y que si en alguna expresión yo ofendí o alguien se sintió aludido, no es mera casualidad. Este mensaje es para gente que quieran realmente escuchar palabras coloquiales, palabras sinceras. Es para un público humilde, un público que quiera escuchar a una forma distinta, en un lenguaje familiar, en un lenguaje doméstico, las enseñanzas que se derivan del estudio de la lección de la escuela sabática. Que Dios me lo bendiga, es mi deseo y es mi oración.